Por otro lado, la Asamblea Legislativa presentará una iniciativa de ley para evitar la incitación a la violencia, la agresión y la manipulación con fines delictivos en las redes sociales. El diputado Víctor Hugo Romo, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, expresó que convocará a una mesa de diálogo interdisciplinaria para establecer medidas preventivas y acciones contra estos promotores de la violencia, porque se trata de una nueva realidad creciente y negable en redes sociales. Dijo que ya entró en contacto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México para iniciar un diálogo con todos los sectores involucrados. Y también en la Asamblea Legislativa, con la finalidad de contar con información suficiente para combatir la inseguridad y violencia al que las mujeres están expuestas en la ciudad, el Grupo Parlamentario de Morena exhortó al Procurador General de Justicia local, Rodolfo Ríos Garza, a informar al Estado que guarde el sistema de registro de los delitos de género. El Grupo Parlamentario solicitó conocer el total de feminicidios, violencia sexual y denuncias por desaparición sucedidas hasta el momento, a fin de poder dar cumplimiento competente, eficiente y oportuno a esta situación. Según cifras de la propia Procuraduría, tan solo en septiembre de 2016 se cometieron 38 feminicidios y en los últimos 4 meses, según Morena, suman 47 asesinatos de mujeres, por lo que resulta urgente adoptar todas las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho y disfrute de una vida libre sin violencia.